El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y decía: por esta razón os he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. Versículo 66 es mi versículo clave. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuántos eran? Muchos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Dónde están los 12 aquí? Porque los 12 son los que no se van para atrás. ¿Ustedes también quieren irse? ¿Quieren irse? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Amén. Qué palabra tan hermosa, ¿verdad? Al leer estas palabras, buscando conectarme con el ayuno para esta apertura, me llama la atención especialmente esas palabras del versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, o sea, no era cualquier persona, eran sus discípulos, volvieron atrás. Y no solamente fue una expresión, dice textualmente: y ya no andaban con él. Fue un abandono total, no solamente de palabras, sino de hechos. Entonces yo me preguntaba, reflexionando un poco sobre este pasaje, ¿cómo es posible que estos discípulos decidan abandonar al Maestro, al Señor, al Salvador, con quien habían compartido, a quien le habían oído directamente de sus palabras? ¿Qué tan malo era el Señor? ¿Qué mal se comportó con ellos? ¿Los ofendió, abusó de ellos? Y cuando uno revisa la relación de Jesús con sus discípulos, la respuesta tajante es un no. Jesús los amó y se entregó por ellos. No existe ninguna causa por la cual ellos tuvieran que abandonar al Señor. La única expresada en ese pasaje es: dura palabra es esta. El Señor les habló un poco duro, confrontó sus vidas con la realidad. Y eso les pareció duro. ¿Qué pasó entonces? Yo no pretendo hoy hacer una exégesis o un estudio profundo. Hay muchos detalles aquí interesantísimos, pero no lo voy a hacer. Vamos a indagar sobre ese hecho específico del versículo 66. La palabra clave es volver atrás, es retroceder, es dar la vuelta, es dar la espalda a aquel a quien han determinado seguir. ¿Saben que hay una palabra clave para esa volver atrás? La palabra que describe esta realidad es una palabra que se llama apostasía. Diga, apostasía. Es una palabra poco común en nuestro lenguaje, pero en el Nuevo Testamento este término griego, apostasía, solo aparece 2 veces. Uno en Hechos capítulo 21 y
y el otro en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Sin embargo, la realidad o el hecho como tal se describe con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Esta palabra apostasía significa abandono, significa quedar separado a distancia, deserción. Esas tres palabras nos dan a entender lo que significa realmente esa apostasía. Cuando una persona abandona la fe, se ha convertido en un apóstata. Cuando un creyente comienza a negar las verdades bíblicas, se convierte en un apóstata. Cuando un creyente comienza a seguir a un falso maestro, se convierte en un apóstata, porque ha abandonado la fe, porque se ha quedado parado a distancia mientras las cosas siguen surgiendo. Ahora, cuando uno ve esta palabra, uno inmediatamente intenta relacionarla con hechos prácticos para entenderla mejor. Escribe de una manera sorprendido por el cambio tan radical que algunos hermanos creyentes de Galacia habían tenido. Y dice, estoy asombrado. Mire, hablar de apostasía en un tiempo como este, porque estamos viviendo en un tiempo tremendamente apóstata. Este es un tiempo difícil, peligroso. Los medios de comunicación social, las redes sociales, la televisión, que hace 30, 40 años atrás no tenían la influencia que tienen hoy, no eran tan determinantes en el pasado para hacer con más fuerza las enseñanzas contrarias a la fe. Hoy en día es más común, insisto, gracias a la dinámica de estos medios de comunicación. Y usted ve maestros, grandes enseñadores diciendo cualquier cosa, hablando cualquier cosa, distorsionando la palabra de Dios, creándose como profetas, como enviados de Dios. Hay un avivamiento, digámoslo, de falsos maestros y de falsas enseñanzas. Y muchos creyentes, discípulos, porque Jesús tuvo discípulos y dijeron, dura es esta palabra. Igualmente en nuestro tiempo, muchos discípulos quedan impresionados por la verborrea, por el volcán de palabras de muchos maestros, y entonces se convencen y dejan una cosa para seguir la otra. Eso se llama apostasía. Y este tiempo es un tiempo tremendamente, es un caldo de cultivo tremendo para la apostasía. Por eso es vital, escucha bien, que los verdaderos discípulos de Jesús no digan dura es esta palabra, sino qué maravillosa es esta palabra. ¿Cómo te gusta que te hablen a ti? ¿Cuál es el verdadero amigo? El que dice, no le pares a eso, chico, sigue para adelante. Te dejó la mujer, busca otra, chico, tranquilo. Ese es tu amigo. Va para el bar y te echas unos cuantos tragos y todo pasa. Ese es tu amigo. El verdadero amigo es aquel que te dice la verdad. El verdadero amigo es aquel que trata de meterte en el camino. Pero eso no nos gusta mucho. Bueno, Jesucristo es un amigo verdadero y por eso nos dice la verdad. Entonces, cuando uno escucha la palabra de Cristo, no puede decir, dura es esta palabra, sino gracias Señor por tu palabra, porque me ha enfrentado a mi realidad y me ha ayudado a tomar decisiones. Los maestros de la posmodernidad o de este tiempo no están hablándole a la gente lo que la gente necesita, sino lo que la gente quiere escuchar. ¿Están conmigo? ¿Se entendió eso? Entonces, cuando tú escuchas a un maestro que te dice lo que tú quieres escuchar, amén, gloria a Dios, eso es. Pero cuando escuchas a un maestro que está metido en el centro de la palabra de Dios y te está hablando la verdad de Dios, entonces hay un poquito de resistencia allí. Yo te aconsejo que escuches la palabra de Dios. Si no te gusta, escucha bien, esto es un consejo. Si no te gusta, no digas de inmediato, no me gusta, no. Comienza a meditarla.
No seas ligero para juzgar la palabra. Digiérela, procésala y deja que el Espíritu Santo te ilumine hacia la verdad que Dios quiere decirte. Una verdad que muchas veces no es tan agradable, pero es una verdad necesaria. Es también escuchar esa palabra para discernir de qué fuente viene, si es de una fuente divina, de una fuente humana o de una fuente satánica. Hay tres fuentes. Una vida que te permite hacer lo que tú quieres. Cuando Pedro escribe a la iglesia, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 18, dice claramente: porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que a duras penas se habían escapado de los que viven en el error. Cuando una persona, un discípulo, se entrega a las pasiones de la carne, abandona lo espiritual, eso es un acto de apostasía. Él está dejando al Señor. ¿Y sabes por qué está dejando al Señor? ¿Sabes por qué? Lo está dejando por sus deseos. Lo está dejando por sus pasiones. Y cuando Jesús dice: el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, está hablando precisamente de negarse a aquellas cosas de la carne que son contrarias al Espíritu. Por eso es importante una vida sexual santa. ¿Es posible tener una vida sexual santa? Claro, claro que sí. La relación del matrimonio, la relación del hombre y de la mujer, casados, con el compromiso, con el voto de fidelidad, es una relación santa. Es una relación aprobada por Dios. Por lo tanto, el adulterio, la fornicación, la lascivia y todo lo que tenga que ver con cualquier desviación en el área sexual es pecado. Por lo tanto, está relacionada con la apostasía. Porque estás abandonando principios, estás abandonando valores que Dios estableció, en este caso para el matrimonio. Y la tercera cosa en este sentido tiene que ver con algo más del mundo espiritual. Cuando Pedro escribe nuevamente su primera carta, capítulo 5, versículo 8, él ya entra en una dimensión más espiritual. En aquella que Pablo decía: nuestra lucha no es contra carne y sangre, es una dimensión más espiritual. Y él decía: sed sobrios, está mosca, hablando en el español venezolano, mosca, pelen el ojo, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y aquí está hablando de la tentación satánica. Está hablando de cómo el enemigo genera falsas ofertas para hacer caer a los incautos espirituales. Entiéndase que cuando hablo de incautos espirituales, estoy hablando de aquellos que no están buscando al Señor y que por lo tanto su discernimiento espiritual está opacado. Entonces, hay un adversario que está buscando a alguien para devorarlo. Escucha bien, cuando alguien cae en la tentación, escuchen bien lo que voy a decir esta mañana, cuando alguien cae en la tentación, ha caído en un acto de apostasía. ¿Por qué? Porque la tentación te aparta de Dios. Estamos claros, ¿verdad? Pues ya sabemos que la apostasía es ¿qué? Abandonar algo. Entonces, cuando tú abandonas algo de la fe, estás en un acto de apostasía. Y la tentación tiene como propósito esencial apartarnos de Dios. Estás enfrentando ahorita una tentación, estás viviendo un momento de tentación. La idea es no caer. Fíjense, todos somos sometidos a tentación diariamente. Todos. Escuchen bien lo que voy a decir. Los santos son sometidos a tentación. Porque el santo de los santos que estuvo en este planeta, que se llamó Jesucristo, fue sometido a tentación.
Pero una cosa es que tú y yo seamos sometidos a la tentación y otra cosa es que caigamos en la tentación. Hay diferencias, ¿verdad? Así que no te sientas mal cuando seas tentado. No te sientas mal cuando seas tentado. Es más, dale gracias a Dios porque alguien sabe que tú amas a Dios y está buscando para apartarte de Dios. Debe causarnos mucho dolor y mucha tristeza cuando caemos en la tentación. Eso sí, porque eso deshonra a Dios y a tu propia vida en tu relación con Dios. Quiero ir un poquito más allá en relación a la apostasía. Porque la apostasía, fíjense ustedes, está relacionada con la venida del Señor Jesucristo. Quiero leerles este pasaje interesante de la segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Ya aquí nos está hablando de algo que busca separarnos, apartarnos. Por eso usa la expresión, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Escuchen bien, en sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuántos creen eso? Y entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El Señor. No vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la gran apostasía. ¿Cuál es la gran apostasía? Seguir a alguien que no es Cristo. ¿Cuál es la gran apostasía? Seguir al anticristo. Pero estamos hablando ya en un término diferente, ¿verdad? Más escatológico, más profético, más de los tiempos que estamos por vivir. Charles Reedy, un comentarista bíblico acerca de este pasaje, dice, con el fin de probar esta afirmación de que el día del Señor no había aún comenzado, Pablo primero cita el hecho de que la apostasía que debe precederlo aún no ha aparecido. El artículo determinado está antes de la palabra apostasía. Por lo tanto, Pablo no está hablando acerca de cualquier desviación de la fe, sino acerca de una especial y conocida. Es la apostasía que vendrá antes del día del Señor. Así que hay una diferencia, escúchenme por favor, para evitar confusión. Hay una diferencia entre los ejemplos que coloqué al principio con este. Esta apostasía es la gran apostasía. Significa que antes de venir al Señor, mucha gente va a seguir a un gran líder y van a apartar su fe de Cristo Jesús. Por eso es importante ese discernimiento espiritual, ese conocimiento de la palabra de Dios. Es importante esta reunión porque usted aquí está recibiendo enseñanza, usted está recibiendo palabra, usted está en el gimnasio, usted se está preparando para lo que viene o lo que venga. Según el Diccionario Ilustrado de la Biblia, comenta esto: esta mención, por su carácter escatológico o profético o de eventos por venir, no parece referirse a la infidelidad política y religiosa de Israel, sino más bien a la catastrófica rebelión final contra la autoridad de Dios, la cual es un signo de los escritos apocalípticos del fin del mundo. Y yo les digo una cosa: si no somos capaces, escucha bien este razonamiento, si no somos capaces de enfrentar la apostasía diaria de los que mencioné anteriormente, entonces estaríamos menos capacitados para enfrentar la gran apostasía.
Cristianos evangélicos, hijos de Dios, esto no es un juego, esto es una realidad bíblica. Esto tiene que ver con tu vida espiritual, tiene que ver con tu vida diaria, tiene que ver con tu relación con Dios. Por eso, tiempos de oración y ayuno son necesarios para estar firmes y ser vencedores por la fe en Cristo Jesús. Quiero terminar con esto. Es lo que yo llamo los síntomas de la apostasía. ¿A cuántos les ha dado gripe últimamente? Levanten la mano. Hay unos cuantos griposos o exgriposos. ¿Cómo supo usted que le iba a dar gripe? Por el malestar previo, ¿cierto? Le comenzó a doler la rabadilla. Esa palabra es nueva para los muchachos, rabadilla. Comenzó a tener dolores de cabeza o dolor de estómago. Y ya usted había escuchado por ahí que esas cosas estaban anunciando, no sé cómo la llaman ahora, la revolucionaria, la quiebrahueso. Ya usted dijo, oye, me va a dar la gripe. Yo, por ejemplo, sé cuándo, mi organismo me dice cuándo me va a dar gripe. Y especialmente comienzo con un problema en la garganta, una dificultad para tragar, me molesta, y esto es gripe. Y entonces voy a la señora Teragrit, por favor, y comienzo a hacer un tratamiento y la quiebro. La apostasía tiene sus síntomas como la gripe. Y voy a tocar asuntos aquí muy específicos. Un síntoma de apostasía es la rebelión. Es la sensación o el deseo de rebelarse. Es el problema de la dificultad para someterme a la autoridad. Y creo que esta es una de las cosas más comunes en la vida del ser humano. Nos cuesta someternos a la autoridad. El mundo está como está por eso. La familia está como está por eso. Porque nadie quiere reconocer autoridad ni someterse a la autoridad. El gran acto de apostasía comenzó en el cielo, ¿saben? A alguien le preguntaron una vez, ¿dónde comenzó el pecado? Y dijo, en el huerto del Edén. Y la otra persona le respondió, no, comenzó en el cielo. Cuando aquel ángel bello y poderoso se rebeló contra Dios. El primer pecado, escuchen bien, el primer pecado que se cometió fue el pecado de la rebelión. Fue el pecado de ir por encima de la autoridad. Y Dios es un Dios de autoridad, ¿saben? Dios es un Dios de orden. Dios no está de acuerdo con la desobediencia a la autoridad. Uno de los síntomas de la apostasía es la rebelión contra la autoridad bíblica. Y quizás es un problema que manejamos a diario los padres. Pero los padres a diario manejan problemas también con la autoridad. Porque no te creas, y le estoy hablando a los adolescentes ahora, que cuando tus padres te piden que respetes su autoridad, no te creas que ellos no tienen problemas con la autoridad. Pueden decir amén. Todos tenemos problemas con la autoridad. Y aquí es donde viene esa sensibilidad espiritual cuando uno entiende y acepta la autoridad de otros sobre nosotros. Tú tienes una autoridad en el trabajo, tienes un supervisor, un gerente, un jefe. A esa persona tú le debes respeto y debes someterte a su autoridad laboral. Y seguramente tendrás desacuerdos, pero deben haber canales de cómo resolver esa situación. En la familia, tú le debes respeto a una autoridad. Y ese conflicto lo tenemos a nivel matrimonial. Es un conflicto de autoridad, de falta de respeto, pero también de falta de amor. Y por eso hay tantos conflictos y divorcios y desacuerdos en muchos matrimonios. Y cuando hay ese tipo de conflictos, Dios no está allí.
porque Él respeta la autoridad. ¿Saben por qué? Porque Él instauró la autoridad. Él no puede ir contra la autoridad. Yo no sé si me están entendiendo o yo me estoy explicando esta mañana. Dice Pablo, aplauda pues. Dice Pablo que la autoridad fue puesta por Dios. Y usted me va a preguntar ahora, seguro que es la pregunta de las 5 lochas. ¿Y cómo hacemos con el gobierno? Yo sabía que me iban a preguntar eso. ¿Y cómo vamos a hacer cuando creemos que hay un gobierno injusto? Ay, ay, ay. Bueno, tenemos una constitución, siempre hay un camino. Hay una constitución. Hay las formas de resolver las cosas con nuestros gobiernos, municipales, regionales, nacionales, internacionales, etcétera. Pero siempre va a haber canales, formas de buscar solucionar nuestros desencuentros con este tipo de autoridad. ¿Y qué vamos a hacer con la autoridad en la iglesia? Ay, ay, ay. Voy a decirles una cosa esta mañana en el nombre del Señor. Uno de los grandes pecados de la iglesia hoy, aquí y allá y cuyallá y más allá, es el problema de la autoridad bíblica. Es el problema más grave. Y Dios no está bendiciendo cualquier sublevación contra la autoridad bíblica. Y cuando hablo de la autoridad bíblica, estoy hablando de aquellos que ministran bajo un concepto bíblico. Dios, escuche bien, Dios no puede ir contra la autoridad porque Él estableció la autoridad. Dios no puede ir contra la autoridad de un pastor porque Él estableció esa autoridad. ¿De quién son los dones? ¿De quién son los dones? Y si Dios te da un don, pues Dios va a apoyar ese don. El don. El día que quien tiene el don no obre según el don, perdió la autoridad. ¿Están conmigo esta mañana? Son cosas un poco complicadas de entender, pero... Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Un síntoma de apostasía es la rebelión contra la autoridad bíblica. Entonces tenemos conflictos en las iglesias. Porque fulano no le gustó esto, no le gustó aquello, y se fue para allá y por allá hizo otra cosa, y así andan por allí dando vuelta. Como una hoja llevada por el viento. Y Dios no puede bendecir, escucha bien, Dios no puede bendecir ninguna iniciativa fuera de la autoridad. No la puede bendecir porque es ir contra Él mismo. Esta iglesia tiene autoridades. Tenemos los pastores principales, tenemos los pastores de área, tenemos los ministros, tenemos los líderes y tenemos la congregación. Ese es un organigrama rápido de cómo funciona, cuál es la estructura del Centro Evangelístico Peniel. Ahora, todas esas líneas que están allí han sido colocadas bajo autoridad. Nosotros fuimos ordenados como pastores por una autoridad. ¿Están conmigo, verdad? José y Esther no salieron por ahí a montar una iglesia. Salimos bajo una autoridad. Hace más de 40 años, los hombres impusieron las manos sobre nosotros y nos ordenaron para que hiciéramos un trabajo para Dios. Pero a esos que nos impusieron las manos se las impusieron otros. ¿Están conmigo, verdad? Es una progresión de la autoridad. Y cuando nosotros fuimos investidos de autoridad, comenzamos a investir a otros de autoridad. Y sencillamente, nuestra primera investidura de autoridad local fueron nuestros diáconos en aquel entonces. Y la iglesia fue desarrollándose. Entonces, ordenamos ministros para el funcionamiento de la iglesia. Y la iglesia creció, y entonces ordenamos pastores. Todos están bajo una línea de autoridad. Los pastores, ellos tienen que rendir cuenta a los pastores principales. Los pastores de área tienen que rendir cuenta. Ellos no se gobiernan.
Ellos están bajo una autoridad y es la única manera de que funcione una organización. Si no, mira, se va al piso. Los ministros no pueden andar por ahí realengos haciendo y diciendo cosas sin consultar a sus pastores de área, porque si no, no funciona el asunto. Y los coordinadores y líderes que están bajo un ministerio no pueden andar haciendo y decidiendo cosas en desconocimiento de sus ministros. ¿Me voy explicando? Ese es orden. Entonces, cuando un pastor de área comienza a hacer cosas a espaldas de los pastores principales, tienes un síntoma por ahí de apostasía. Te estás apartando de tu autoridad, te estás apartando. Estoy hablando claramente esta mañana, pero es necesario. Y un supervisor de grupo familiar no puede andar inventando por ahí, porque él tiene una autoridad. Y hay que consultar a su autoridad. Me parece esto, ¿usted cree que podemos hacer esto? Y esa autoridad va a decir, oye, está muy bien esa idea, vamos a darle. Oh, mira, corrige aquí, no hagas esto porque esto te va a traer esto. Y en ese orden va a funcionar bien la obra de Dios, porque está funcionando bajo un criterio bíblico de autoridad. Mira el desorden que hay por ahí con los evangélicos, montando iglesia diestra y siniestra. Resulta que el que está montando una iglesia salió bravo con el pastor, cuatro cosas, y montó por allá, porque esa es la palabra, montó, como montar un negocio. Esto no es cuestión de montar, esto es cuestión de llamado de Dios, y los llamados son bien claramente establecidos. Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Eso es apostasía. Se apartarán de la fe. ¿Por qué? Prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Otro síntoma de apostasía es como es abrir el oído a doctrinas falsas. Yo espero que todos estén conmigo aquí, no estén por ahí 2 o 3 hablando, otros viendo el teléfono, porque como el libertador llegaría a la conclusión de he arado en el mar. Toca el que está a tu lado, ¿le estás parando al pastor? Para los escuchas internacionales, parar aquí es poner atención. Y a veces hay que hablar claro, porque si no entiende por un lado, entiende por otro. Dele un aplauso al Rey esta mañana. Dios te dio 2 oídos. Y fíjate cómo lo hizo, ¿no? Como algo que te permite captar. Fíjense, necesitamos orejas para que el oído funcione. ¿Están conmigo? Dígale eso al que está a tu lado. Necesitas orejas para que el oído funcione. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted quiere escuchar algo más, y por eso el dicho venezolano, para la oreja? Pare la oreja. No, así como nos dio 2 oídos, 2 orejas para captar, también nos dio un cerebro. ¿Para qué? Procesar. No, hay palabras muy lindas, pero hay que procesarlas. Entre líneas pueden haber cosas que no son, y solo las descubrimos cuando las procesamos. Otro síntoma se los traigo en un caso práctico de la experiencia del apóstol Pablo. Se llama el caso Demas. En su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10, testifica el apóstol escribiéndole a Timoteo, porque Demas, ese es un nombre, porque Demas me ha desamparado, habiendo amado el mundo presente, y se fue a Tesalónica.
¿Quién era Demas? Demas era un compañero fiel del apóstol Pablo. Si mi mente no me traiciona, creo que 3 veces es mencionado en los escritos paulinos. Y en la última mención que hace de él, entonces da esta noticia: Demas me ha abandonado. ¿Qué significa eso? Apostasía. ¿Pero por qué lo abandonó? No, porque voy a trabajar con otro apóstol. No. Claramente dice que lo abandonó amando más a este mundo. El tipo se descarrió, como decimos los evangélicos. Se descarrió, se fue al mundo. Oiga, menos mal decimos se fue al mundo y no se fue del mundo. Porque los que se van del mundo son los que... Es la tentación de abandonar al Señor por las cosas de este mundo. Saben que el mundo es un parque de atracciones y atrae a la gente y perdonen la palabra, los idiotiza. Es una palabra en un buen sentido, idiotizar. Y entonces, una vez atraídos, ¡pácata!, comienzan a vivir según el sistema. ¿Cuántos somos atraídos por el mundo? Levantemos la mano. Porque si yo pregunto así, nadie la va a levantar la mano. Todos somos atraídos por el mundo. El mundo es un parque de atracciones. El mundo es un centro comercial. En los centros comerciales usted no camina así robóticamente. Algunos hombres, para hacerse los locos, se convierten en robóticos. Ay, mi amor, esto me gusta, pero él sigue para adelante. Ya está uno levantando la mano. Yo soy robótico. A lo que vinimos. Los hombres somos así. 2 más 2, 4. Cuando usted va a un centro comercial como usted, ay, esto está bien bueno para comprarlo. Y sigue, pero él sigue viendo. Y sigue viendo porque es atraído por las grandes vitrinas, sus luces, sus modas y sus cosas. Aunque hay unos hombres que dejan de ser robóticos cuando entran en ciertos negocios, ciertas vidrieras. Los que les gusta la tecnología, uy, mira este teléfono, mira esto. Y ahí se vuelven locos. Los deportistas ven, se echan a perder. El mundo es un gran parque de atracciones y todos somos atraídos. Ahora, hay una diferencia en ser atraído y seducido. Te puede llamar la atención. Ahora, de que formes parte de él, eso depende de ti. Y no hagamos como Demas, que abandonó al Señor por el mundo. Hay gente aquí que está siendo fuertemente atraída por el mundo. El mundo le está haciendo guiños. Y él está así, hecho el loco. Pero vuelve otra vez a ver. Mira al piso, mira al cielo, pero vuelve otra vez para allá. Y mientras el mundo le está haciendo... Ese jueguito, ¿no? Ese jueguito de miradas y guiñas y tal y que eso. Y él está haciéndose loco. El tímido, el que no sabe, el musiú. Dale un aplauso al Señor este día. Pero te tengo una noticia que no es tan agradable para los que están siendo seducidos. El mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta de los interesados, la pregunta de los necesitados es: ¿y cómo le hago, pastor? ¿Cómo enfrentar esto, esta tentación, esta apostasía? ¿Cómo le hago para no dejar a mi Señor a quien amo? Tengo esta gran lucha entre ser o no ser.
Hay 3 cosas, rapidito. Y usted va a decir, ¡ah! Pero eso que usted le dice, ¡ah! Eso lo sabía yo. Es lo que no hacemos. Ese es el problema. Que lo sabemos y no lo hacemos. La gran respuesta a esa pregunta y cómo lo hacemos es como respondió Billy Graham en una oportunidad acerca de cómo lograr respuestas y resultados en una gran cruzada. Y él dijo 3 cosas. Necesitamos 3 cosas. Número 1, orar. Número 2, orar. Y número 3, orar. Imagínense la gran respuesta, esa respuesta de un gran evangelista como lo fue Billy Graham. Y cualquiera dirá, ¡ah! Eso lo sabía yo. No, pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Respondemos a la apostasía en primer lugar orando. ¿Y saben cómo se llama esa oración? Es orar en el Espíritu, con profundidad, con todos nuestros sentidos, con toda nuestra alma allí. Es resistir, como dice Pedro, estando firmes en la fe. Velen y oren para que no entren en tentación. Usted revisa a Jesús, usted revisa a Pedro, usted revisa a Pablo, uno el gran protagonista y otros 2 grandes escritores del Nuevo Testamento, y todos van a insistir en la necesidad de orar para no dejarse vencer. Así que esto no es lo que yo estoy hablando no es ordinario, es extraordinario, porque la oración es un ejercicio extraordinario, bendito sea Dios. No le restes importancia, hay que darle valor. Y la segunda cosa para enfrentar esto es discerniendo. Discernir es descubrir. Y dice entonces Juan en su primera carta, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Para algunos eso es historia, porque eso lo dijo Juan por allá hace unos 2000 años atrás. No, él está hablando dentro de una connotación de tiempo y espacio, porque está hablando de tiempo, pero está hablando de espacio, del mundo. Hay que discernir. No seas como los pichones que están con la boca abierta ahí, esperando que le echen algo. Me digo a mí mismo, para no ofender a nadie, José, no seas boca abierta. Sí, porque si lo digo al fondo, a lo mejor alguien se siente ofendido. Me lo digo a mí mismo, José, no seas boca abierta. Hay gente que está con la boca abierta y todo lo que le dicen, se lo come. Entonces después tienen problemas de indigestión. Pastor, mire, me duele la barriga. Estás comiendo algo que no es. Hay que discernir lo que estamos escuchando. Hay que procesarlo. ¿Y cómo se procesa? ¿Racionalmente? No, se procesa a la luz de la palabra de Dios. Así que si no tenemos conocimiento bíblico, estamos raspados. Estamos raspados. Somos una víctima fácil. Porque el que no conoce la palabra no tiene una capacidad para discernir la palabra. Número 3 y termino. Ahora sí es verdad. ¿Cómo vencer esto? Sometiéndose a Dios diariamente. Todos los días, usted debe levantarse con la determinación de venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en mi vida. Este día, Señor, me propongo hacer tu voluntad y a someterme a ti. Esa debe ser la decisión diaria. No dejar que otra autoridad, otro capricho intervenga en lo que Dios quiere para mi vida. Dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros.
Pero también dice, acercaos, que es lo contrario a la apostasía. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y entonces habla de limpiar vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Yo no quiero dejar al Señor por nada del mundo. Y oro todos los días para que eso no ocurra. He puesto a volar mi mente, escuchen bien esta experiencia personal. He puesto a volar mi mente acerca de un momento en que mi fe sea puesta a prueba para negar a Cristo. He puesto a volar mi mente sobre la tortura, sobre la persecución. ¿Estaría yo con esa fuerza para, a pesar de la tortura, negar a Cristo? ¿Te has planteado eso alguna vez? ¿Qué vamos a responder? ¿Cómo vamos a reaccionar a algo tan drástico, tan rudo como eso? Porque lo han hecho. Quizás en este país no. Pero muchos cristianos en el mundo hoy son torturados para que nieguen su fe. Han sido quemados, rociados con ácido y cualquier tipo de torturas con la finalidad de que nieguen a Cristo. ¿Te has puesto tú en ese escenario? Para pensar, ¿verdad? Pero nosotros entramos en este ayuno con la determinación de: no te dejaré, Señor. No voy a apostatar de mi fe. No voy a dejar de hacer lo que tú me has dicho que haga. Yo quiero estar firme. Yo quiero estar listo, no solamente para cuando tú vengas, quiero estar listo ahora. No me voy a preparar para cuando tú vengas. Estoy preparado porque he determinado seguirte, cueste lo que cueste. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández.